Denme un segundo. Bienvenidos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Isaura Obando, seré quien modera esta mesa titulada Experiencias de aprendizaje, aprendizaje significativo, comunidades lectoras y narrativas de género, perteneciente al programa de maestrías en ambientes, sistemas y gestión en educación multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. En una primera instancia tenemos al doctor José Jacob Gómez Quirós. Es docente de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En el posgrado, especialista en procesos de apropiación pedagógica de las tecnologías para el proceso de enseñanza. Sus líneas de investigación abordan tecnología, educación y políticas públicas, ¿no? También es autor del libro La irrupción innecesaria, ¿no? Ay, aquí tengo un problema técnico. La irrupción inesperada, perdón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un gusto saludarles. Muy bien. También tenemos a la maestra Mónica Rangel Villafranco. Es bióloga y maestra en ciencias por la UNAM, con una trayectoria destacada en el desarrollo sustentable, educación intercultural y vinculación comunitaria. Ha participado en múltiples proyectos de investigación en educación ambiental, además de haber dirigido trabajos de titulación en temas de biodiversidad, manejo de recursos naturales y procesos socioambientales. Además de los comentaristas, bienvenida, maestra, a la mesa. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran los estudiantes que se presentarán sus trabajos terminales. En este momento los voy a más bien a presentar la dinámica y poco a poco los iremos presentando, ¿no? La dinámica de trabajo de la mesa será la siguiente. Tienen un máximo de 10 minutos para realizar las presentaciones de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los docentes y que la retroalimentación la deberán revisar o analizar posteriormente con sus respectivos docentes directivos de trabajo terminal. ¿Sale? Muy bien. Pues entonces daremos inicio con la estudiante Lilian del Rocío Morales Jiménez, que presenta su trabajo titulado La práctica de la educación comunitaria en las ciberescuelas de los Pilares. Adelante, Lilian. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, el título, sí, efectivamente era el que leyó la doctora. Entonces, yo lo resumo, ¿no? La práctica de educación comunitaria en Pilares. Mi modalidad de titulación es el artículo académico y mi directora de tesis es la maestra Angélica Rico Montoya. Solamente estoy ella ya había aceptado este proyecto, pero por cuestiones de que me ausenté por unas situaciones médicas y familiares, entonces se cortó el trabajo, ¿no? Se cortó el trabajo con ella, entonces ahorita estoy en la confirmación si continúa o solicito o busco otro doctor que esté a cargo de mi proyecto, ¿sí? Bueno, inicio comentando comentando algunos antecedentes de los pilares. Los pilares son estos centros de comunidad en los que En los que me parece que se nos fue el audio o su internet, no lo sé. Lilia, ¿sigues ahí? Démosle un minutito. Estas cosas luego pueden pasar. El nerviosismo. Lilian,
¿Sí nos escuchas? Ok, al parecer se desconectó. Pero si no, pues tendremos que continuar con la siguiente alumna en lo que regresa Lilia con su conexión. Y a ver, ya está de regreso, me parece. ¿Sí nos escuchas, Lilia? Es que ya no te escuchamos. Listo, ya Ahora me sí, escuchan, listo. ¿verdad? Sí, Sí, ya. Si entonces, quieres, bueno, proyéctanos y continúa. Ya estamos viendo. Busca tu PowerPoint. sí, ya está. Sí, ya se está viendo. Ok. Sí, bueno, comentaba que inicio este proyecto y me sitúo en los pilares. Los pilares son centros comunitarios donde se prevalece el desarrollo de la educación comunitaria. Es un programa institucional que nace en 2018 con estas nuevas directrices del gobierno actual. La justificación, la delimitación de mi tema se centra en dos pilares únicamente debido a diversas situaciones que no es posible abarcar más pilares. Una de ellas es las dinámicas constantes, los cambios constantes que prevalecen dentro de estas actividades de educación. Comento que selecciono dos pilares, Progreso Sur y Pilares Zapatlaco. Uno está ubicado en la colonia Progreso Sur y el otro está ubicado en la colonia Patlaco. Son dos pilares que se encuentran en la demarcación de Iztapalapa, en la zona oriente. En estos dos pilares se ubican, en el primero son 4 docentes y en el Progreso Sur son 5 docentes. Por lo general siempre hay 4 docentes en cada uno de los pilares. ¿A qué se dedica cada uno de los docentes? A dar asesorías, información a la comunidad y asesoramiento multigrado a todos los usuarios o personas de la comunidad que acudan, ya sea con rezago educativo por querer terminar su primaria, secundaria en el INEA o cualquiera una de las modalidades que ofrece el bachillerato, ya sea prepa en línea, bachillerato en línea Pilares o el examen único que está ofreciendo actualmente Pilares, terminar su preparatoria en un solo examen, y no por ello deja fuera estas actividades de preparación a exámenes de ECOEMS, hoy llamado ECOEMS, y de preparación a ingreso de licenciatura. Entonces, los usuarios, la variedad de los usuarios que acuden es desde niños, bebés, en brazos, jóvenes, adultos y adultos mayores. La justificación de mi proyecto se basa principalmente en que los docentes, se centra en los docentes porque ellos son el primer contacto con la comunidad. La comunidad por lo general acude para alguna información, etcétera, como dije anteriormente, pero lo importante es identificar, ¿no? Esta forma es cómo los docentes establecen y dan sus asesorías para de alguna manera corresponder con los fines institucionales y objetivos institucionales. Es decir, mi problemática se centra en identificar si ellos reconocen que están estableciendo o aplicando alguna de las metodologías establecidas de la educación comunitaria. Por eso el problema de investigación se centra en identificar si estos emplean o utilizan metodologías de educación comunitaria en la práctica educativa para una efectiva transformación social de la comunidad, y en su caso reconocer si son estas benéficas o hay aspectos que es necesario mejorar.
mi pregunta de investigación se centra en saber cuáles son estas metodologías y si es y qué impacto han tenido en la transformación social de la comunidad, porque hay que recordar que Pilares inicia sus funciones en 2019, el Pilares Progreso Sur inicia sus funciones en 2019, Pilares Zapatlaco en 2022, entonces tenemos 6 años, yo estoy desde 2019 en Progreso Sur y actualmente estoy en Pilares Zapatlaco, entonces es por eso mi selección de estos 2 pilares. Lo importante también es identificar sus beneficios y sus áreas de oportunidad. ¿Cuál es el marco teórico que estoy manejando? Primeramente me sitúo en reconocer que estas reflexiones que hacen los filósofos Platón y Kant respecto a la educación. Uno de ellos sí se dice, establece si las virtudes se pueden enseñar, y Kant, por su parte, dice que solo el tránsito de una etapa a otra es el proceso para desarrollarse como ser racional y moral. Rescato si se enseña la virtud y este proceso de racional y moral. ¿Por qué? Porque Pestalozzi establece como reconocido como el primer pedagogo que establece la educación social, establece que parte de un realismo social para continuar al humanismo, pero recupera este ser racional y moral. Entonces, posteriormente Nator establece estos conceptos de eje, llamados de la comunidad, voluntad y educación. En este tránsito vamos viendo cómo se van agregando diversos conceptos para establecer y poder distinguir qué es la educación. Una vez que establecemos que vamos a centrarnos en la educación comunitaria, es necesario traer aquí a colación a los conceptos de concientización, diálogo, problematización y empoderamiento de las comunidades de Paulo Freire. Las teorías desarrolladas básicamente será a partir del modelo de la cohesión social, a partir de este pacto social, porque este modelo recupera estos principios del pacto social establecidos por Rousseau para decir cómo las personas consienten, dando su consentimiento a la voluntad general para y con ello recibir un beneficio mayor, que sería el bien común. En este caso también vamos a establecer la intervención comunitaria, ¿no? Cómo son estos procesos dentro y cómo pueden beneficiar a una comunidad, así como el trabajo comunitario, y básicamente en el aspecto de establecerlas y reconocer y conocer las metodologías, nos vamos a situar en el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Los hallazgos encontrados, quiero comentar diversos, hay muchos hallazgos, pero el que me llama mayormente la atención y porque es a nivel y porque es nacional, es llamado, un colectivo llamado Much Canfal, no sé si lo estoy diciendo bien, que es Aprender Juntos. Forma parte él establece y inicia una metodología llamada Nido de Lenguas. ¿Qué es esto? Que es una metodología de la inmersión, es decir, que van a situarse solo en un idioma y van a partir de establecer y seleccionar un idioma, en este caso el maya, para nombrar todo su contexto social, ¿sí? Entonces, esta es una de las directrices que aprenden a nombrar y a recuperar y a vitalizar su idioma a través de la práctica. Los resultados, realicé un diagnóstico y fueron formularios aplicados a los docentes y a algunos usuarios. Quiero comentar que fueron 9 en total, pero ellos fueron seleccionados. De esos 4, yo conozco a otros docentes, entonces, pero de la misma zona, ¿no? Entonces, aquí aplico, y es por eso que son 9 docentes a los que yo les aplico este formulario, y lo que obtuve son los hallazgos obtenidos de la
fueron en el tema de la organización institucional. Se les preguntó si había una variedad, si ellos conocían, sabían la estructura organizacional institucional de Pilares, y entonces ahí se recupera que para ellos darle a contestaciones, existe una variedad en la percepción, no hay, ninguna de las respuestas fue igual, ¿no? Todos tienen una variedad en la percepción. Otro, en el tema de la contextualización comunitaria, la mitad de los docentes reconocen que es un valor, ¿no? Esto de cómo nos situamos dentro del contexto comunitario, si como una identidad o qué entiende por una identidad dentro del contexto comunitario. Para ellos, algunos dijeron que era un valor y para otros repiten frases institucionales. Otro de los hallazgos en el tema del desarrollo comunitario establece que hay una visión particular sobre la comunidad, pero es necesario obtener la visión de la comunidad sobre la práctica educativa comunitaria que se implementa. Es decir, los docentes únicamente tienen una visión, digamos, sesgada, y es por eso que se tiene que introducir también la visión de los usuarios. Y entonces aquí el formulario destinado a la recopilación de datos sobre la comunidad, y lo que se encontró fue que la mayoría de los usuarios reconocen, esto fue una aplicación para algunos usuarios, fueron 7 usuarios a los que se les aplicó, y entonces dice que ellos sí conocen la función de los docentes y la coordinación que tienen los pilares con otras instituciones. Ahí, además, es de resaltar que más de la mitad de los usuarios no participan en actividades comunitarias, no solo van, toman sus asesorías y se van. No conviven ni reconocen a los miembros de la comunidad, ni reconocen sus costumbres y valores de la misma. Entonces, vamos podemos decir, por favor. Sí. La metodología que voy a aplicar es el tipo de investigación mixta. La selección de población y muestra es, como dije, cada pilares tiene 4 y el otro 5. De ellos voy a tomar 7 solamente. Elaboración de los instrumentos de datos fue bitácoras de campo, formularios para docentes y usuarios, entrevistas a docentes y usuarios, y el análisis será mixto. Entonces, mi objetivo general es demostrar la necesidad de identificar las metodologías que se aplican a la práctica de educación comunitaria dirigida a los docentes de Pilares, Progreso, Suria, Patlaco, con el propósito de fortalecer sus habilidades y competencias pedagógicas y optimizar la vinculación de la práctica educativa con las necesidades y dinámicas de la comunidad. La elaboración el índice de la elaboración del artículo, es un proyecto que lo presento primeramente, pues, se establece el resumen, las palabras claves que serán educación comunitaria, pilares, metodología, participación social, aprendizaje comunitario y pedagogía social. La introducción se va a basar principalmente en el contexto e importancia, ¿no?, de la educación comunitaria en Pilares. Habrá una justificación de la metodología que se va a emplear y los objetivos y objetivos específicos del artículo. Bueno, el marco conceptual ya es un borrador que presento, y la metodología empleada será una justificación de la investigación mixta. La metodología de los pilares para la educación comunitaria será el desarrollo, los hallazgos de la investigación, discusión de los enfoques de las metodologías y las conclusiones. Y lo que llevo hasta ahorita me permite decir que hay una flexibilidad permitida en la atención de los usuarios que acuden a los espacios de los pilares, permitiendo tanto el apoyo grupal como individual. Sin embargo, esto no garantiza por sí mismo un enfoque comunitario o si no está intencionalmente diseñado para ello. Y esto lo recupero de las bitácoras que he trabajado. Gracias. Muchas gracias, Lilia. Ahora comenzaremos con la ronda de los comentarios, iniciando por el doctor José Jacob. Adelante, doctor. Ok, muchísimas gracias. Un gusto, Lilia del Rocío. Bueno, hay varios aspectos. Voy a tratar de ser muy concreto y sobre todo, ojalá que estas observaciones sirvan como guía o como directriz para trabajar con tu directora, director. Bueno, no sé cómo se resuelve esta situación. Es importante que se comience a revisar la congruencia entre el
planteamiento, bueno, el objeto delimitado, por ahí cometes algunos errores en términos del planteamiento de los términos. O sea, por ejemplo, dijiste, delimito mi problema y referiste a una delimitación geográfica de 2 pilares. Es un ejemplo. Okay. Hay algunos casos así, ¿no? Pero bueno, esos son como más de forma. Ahora, la congruencia entre el objeto de estudio, los objetivos y el desarrollo que estás haciendo, incluyendo el posicionamiento metodológico, es importante que lo revises. Porque como un lector elemental o básico de lo que nos enviaron como parte de este documento que nos permite tener un prepanorama y junto con tu exposición, como un lector básico oculto, yo te podría decir que en este momento no me queda claro si lo que buscas es investigar cuáles son las metodologías relacionadas con la formación comunitaria, si lo que buscas es indagar las condiciones de pilares para propiciar el desarrollo de esas metodologías ya existentes y ya identificadas, o de alguna manera plantear las perspectivas del rol de quien conduce los procesos formativos en pilares para construir marcos pedagógico-didácticos. No sé o sea, te pongo estas 3 posiciones porque esos 3 aspectos son los que estás abordando en tu exposición, junto con la lectura del resumen. Habrá que leer el documento completo, pero a final de cuentas se identifican estos 3 aspectos. Por un lado es analizar, investigar las metodologías, por otro lado refieres a cómo se están estableciendo, ¿no? Dando por entendido que ya existe o un estudio previo o estudios previos o tu exploración de cuáles son estas metodologías, que también metodologías dentro de este marco hay que delimitarlo, hay que decir son este tipo de metodologías, las cuales son estas específicamente, ¿no? Que eso posiblemente esté en el documento extenso. Pero ok, es importante porque hoy con toda la terminología que se aborda en la agenda, desde metodologías comunitarias, metodologías activas, metodologías tradicionales, si tú lo quieres llamar así, metodologías para la multimodalidad, bueno, hay una serie de aspectos que tienes que ya ir manejando, ¿no? En términos de... Porque también hablar de la práctica comunitaria es un término muy extenso, que implica aspectos intrínsecos y extrínsecos, es decir, de la propia naturaleza de la práctica dentro de pilares y lo demás que influye también en cómo se da la práctica, que es un poco lo último que mencionas, ¿no? Bien, segundo comentario, siempre, y esto va para todas las colegas que tienen presentación el día de hoy, y para ti obviamente también, Lilia, es que estos comentarios son eso, son comentarios que espero sirvan como guía, como directriz, y esto dialóguenlo bien con sus directores de trabajo terminal, ¿sí? No quiere decir que lo que les diga pues lo tienen que modificar de esa manera, simplemente, digo, sale obvio, pero creo que vale la pena mencionarlo. Segundo aspecto, el marco teórico, me parece que hay también una falta de claridad en términos de los conceptos y de lo que sería un marco. Tú manejas, de hecho, dos columnas, una con conceptos y otra con enfoques, por así decirlo. Ahora, y dentro de los conceptos ponías lo primero Platón, ¿no? Bueno, Platón no es como tal un concepto, es un autor, pero bueno, ahí tendrás que, recuerden que un marco teórico son insumos de teorías que te sirven para explicar de forma asociada, obviamente, los insumos se asocian, se estructuran para poder explicar el fenómeno que ustedes están estudiando. ¿A partir de qué? A partir de una determinación, caracterización de cómo esas variables que están manejando en sus proyectos tienen una forma de operación en un contexto, en un espacio-tiempo delimitado, por así decirlo. Entonces, hay que delimitarlo como tal. Porque, por ejemplo, hablar de pedagogía, Pestalozzi, Platón y eso, primera que son clásicos que te sirven como referencia, pero para la construcción de un marco tendrías que realmente sacar aspectos muy clave
muy puntuales, insumos teóricos que se asocien con estos conceptos que tú estás trabajando desde la perspectiva del proyecto. Ahora, seguramente esos insumos teóricos de esos autores van a ser o absorbidos o rebasados por autores más contemporáneos, porque esas pedagogías y esos enfoques en las perspectivas de esos nuevos escenarios educativos ya tienen un abordaje mucho más, digamos, contemporáneo. Por ahí Freire te puede servir como punto de partida más hacia acá, vamos a decirlo. Pero eso va a depender de cuando existe esta claridad. Hoy podría estarse dando por la falta de concretizar esos aspectos que mencionaba. Y mi último comentario, y con esto ya cierro, tendría que ver con la metodología. Hablas de una metodología mixta. Sin embargo, hasta hoy lo que estamos viendo simplemente es un proceso, un trabajo exploratorio de una realidad que recaería más en un aspecto cualitativo. No está mal. Todo va a depender de lo que estás, en este caso, estudiando, analizando y demostrando. Entonces, bueno, de forma muy general, esas serían mis observaciones. Si necesitas un diálogo muy fuerte y muy ya acelerado, resolver esa situación que comentabas de si sigues con la persona que estaba dirigiendo tu proyecto o ya vas a hacer un ajuste para que entonces ya ese diálogo sea más fluido y más constante, ¿no? Independientemente de los tiempos que queden. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor José. Ahora tenemos a la maestra Mónica Rangel con sus comentarios. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, buenas tardes a todas y a todos. Pues es un gusto estar aquí, colaborar y escuchar estos nuevos enfoques, ¿no? La educación hoy presenta nuevos retos y creo que esta parte de los pilares que se lanza como proyecto deberías platicarnos un poco más de dónde viene, ¿no? Cómo va estructurada en ese contexto. La diferencia entre que arranque uno y que arranque el otro es también importante, que lo consideres como el contexto para que podamos tener como lectores pues una idea más clara de cómo funciona. Hablas también tú de diferentes temporalidades, pero también estoy segura yo que son diferentes contextos a pesar de compartir la ciudad, y eso también nos enfrenta a diferentes problemáticas en la educación. También de lo que decía el doctor, pues también yo no veo de dónde está tu metodología mixta, ¿no? Si va a ser cualitativa, es una muestra muy pequeña, ¿no? 9 docentes y 4 usuarios, y ahora también no tengo yo claro o no hay claridad en la metodología de cuáles son las características que nos permite tomar a los usuarios o que nos permite tomar a los docentes, cuáles son los objetivos de los usuarios. Hablas tú de un proceso comunitario y lo que tú estás viendo, y que me parece que también la forma en que operan Pilares, pues no está queriendo construir esta parte comunitaria, ¿no? Entonces también tu título no tiene coherencia con cómo lo estás planteando, la metodología que estás ocupando y lo que nos estás mostrando al final, ¿no? Entonces sí deberías revisar esta parte de la estructuración. Hay una cosa que yo les digo a mis estudiantes que tiene que cuadrar el texto, ¿no? El título nos tiene que dar el panorama general de lo que vamos a hacer, por lo tanto es el objetivo general, esto se desprende de los objetivos particulares y de cómo lo voy a abordar metodológicamente para poder tener estos resultados que ya sabremos si la realidad apoya o no apoya la hipótesis, pero tiene que haber una estructuración del trabajo que me permita llegar a lo que estoy buscando. Aquí no lo veo. Yo veo, por un lado, que nos platicas algo de los pilares, pero no estoy viendo la práctica educativa. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen los docentes? ¿Cómo lo perciben los estudiantes? Esta parte está como desligada todavía de lo que nos estás presentando. La muestra me parece muy chiquita y no encuentro cómo lo estás puntualizando. No entiendo por qué estás tomando esos instrumentos que realmente ayudan o no ayudan. Y ya nos hablas de un diagnóstico, pero yo tampoco vi cómo se generó este diagnóstico, por qué el diagnóstico, sobre qué fue el diagnóstico. Entonces tampoco veo claridad en esos apartados. Sí, necesitas ver qué es lo que quieres analizar de
realidad del contexto que tienes para poderlo clarificar, ¿no? Necesitaría eso, creo que sí, una buena práctica con tu tutora, y la estructuración del artículo, pues creo que debería ser como secundario, y lo primario, pues deberíamos clarificar exactamente que cuadre este contexto, ¿no? El título con los objetivos, con la metodología y cómo se va estructurando para presentarlo. Y serían todos mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mónica. Bueno, gracias, Lilia, por la presentación. Ahora continuaremos con la siguiente estudiante, Rocío Itzel Calderón Flores, que presenta su trabajo titulado Club de Lectura Palabras AIDA, espacio de interacción, creación y proceso de formación. Adelante, Rocío. Ya podemos ver tu presentación. Pero no te podemos escuchar. ¿Ya me escuchan? Listo, ahora sí, te vemos, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas tardes. Como lo comentaba ahorita la doctora, el título de mi trabajo es Club de Lectura Palabras AIDA, espacio de interacción, creación y participación. Iniciaré con un pequeño marco. La Ciudad de México ha sufrido dos siniestros o dos emergencias. El primero fue el terremoto en el 2017, donde la lectura independiente o lectura por placer fue un catalizador. En este momento y en ese espacio, diferentes organizaciones, Fondo de Cultura, IBI México, utilizaron la lectura para crear un nuevo ambiente e intentar llevar un poco de paz a esas personas que tuvieron estas diferentes percances. A los 2 años surge la pandemia, donde el club de lectura virtual juega un papel importante, ya que nos mantuvimos en las limitaciones de actividades y es una ventana de escape. Es por ello que el Club de Lecturas Palabras AIDA es un club virtual, donde sus fundamentos es la lectura independiente o lectura de placer, combinándolas para llegar a más espacios, a más personas con una virtualidad. Definiremos primeramente qué es un club de lectura. Son los espacios donde se pueden intercambiar ideas, comentarios o simplemente una comunidad de apoyo para diferentes situaciones. Y tenemos la lectura independiente o lectura por placer, que Muñoz la define como aportar placer, felicidad o alegría a la existencia, contrario a la visión que contempla principalmente los beneficios prácticos. Es decir, al momento de que tú tienes una lectura por placer, sea en el párrafo, el cambio de una página o la conexión con algún personaje de la historia, ya tienes una satisfacción atemporal. Una de las teorías que estamos basando el Club de Lectura Palabras AIDA es la de Paulo Freire, que son sus círculos de cultura, que estos son los espacios de diálogo y reflexión, donde un grupo de personas se reúne para analizar críticamente su realidad, construir un conocimiento colectivo y promover la transformación social. Estos círculos, cuando los implementó Paulo Freire, dieron a conocer diferentes historias dentro de los mismos personajes, dentro de las mismas personas, que pudieron hacer conectividad en otros lugares cuando empezaron a alfabetizar. Es donde la realidad representa una codificación. La codificación que tú presentas de tu misma historia oral puede ser parecida o te puedes conectar con otra historia, y es ahí donde empezaron a plasmar todas las historias orales, ya fueron plasmadas a una historia escrita, donde se puede contar un poco de la historia de cada uno de los lugares. Otra de las teorías que también está basada en el club serían la de Daniel Pennac, los derechos del lector. Estos derechos los comenta en su libro como la novela,
donde es la diferenciación de la lectura de placer por la lectura de obligatoriedad, que es la principalmente donde se llevan a cabo en espacios escolares o en un aprendizaje escolarizado, valga la redundancia. Esta idea promueve la lectura por placer, teniendo 10 derechos que no te va a limitar. En caso de que no tengas una conexión con ese libro, eso indica que no estás preparado para leer ese libro, sino lo puedes leer seguidamente. Esto nos lleva a los 3 niveles de Donna Kabbelman, que van a ir en aumento al mismo tiempo que las mismas sesiones. En este caso, el primer nivel es literal, donde puedes identificar el autor, el título, los personajes y un lugar específico de la historia. Que era lo que decimos, si ya tienes el contacto, va a empezar a ingresar, que es el segundo nivel, el inferencial, el estado emocional de los personajes, qué contacto tú tienes o qué empatía vas a empezar a correlacionar con los mismos personajes como vas avanzando, tanto de la lectura como más lecturas, que es como podemos decir que cada lector tiene su propia historia, que sucederá, o sea, esa anticipación que tienes, esa imaginación que vas desarrollando. Y el último nivel, que es el analógico, es relacionar el libro con tu situación real, lo que comentaba Paulo Freire. O sea, siempre vamos a tener como que una empatía, una relación con otras situaciones, o cómo vamos a poder ver el mismo mundo de diferentes perspectivas. Esto nos lleva a los objetivos que queremos alcanzar dentro del club de lectura, que es fomentar la empatía con las demás opiniones de los demás participantes, la creatividad, la criticidad, que es el criterio que vamos a ir desarrollando al analizar la lectura, y también el criterio que tenemos para empezar a seleccionar nuestras propias obras, y un análisis, que es lo que sería el último nivel, que ya analizamos la historia, cómo la vamos a ver representada dentro de nuestra propia historia de mundo. La propuesta del Club de Lectura, actualmente contamos con 21 miembros en la Ciudad de México. El Club de Lectura ya lleva 2 años por la plataforma de Facebook. Hemos leído diferentes obras. Las reuniones han sido vía Zoom, y en las redes sociales que se encuentran en la parte inferior, que es Facebook, TikTok y Instagram, se han compartido tanto las sesiones, frases de libros, para ir acercando poco a poco y empezar a detonar diferentes frases como para ir enganchando a los mismos lectores o nuevos lectores. También se cuenta con un blog donde se han compartido reseñas de libros o las reseñas de los mismos sesiones a las que hemos concluido. La evaluación será por medio de la bitácora de asistencia, con las diferentes grabaciones y un diario de observaciones, que también se han compartido en ocasiones en las redes sociales. Esta es la bibliografía que he estado consultando hasta ahora. Y muchas gracias. Club de Lectura, Palabras Aída, y la palabra es un regalo. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Iniciaremos con los comentarios. En un principio con el doctor José Jacob. Adelante, doctor. Ok, muchísimas gracias. Un gusto, Rocío, nuevamente. Bueno, de igual forma, un poco en la línea del proyecto anterior, me quedan algunas dudas, sobre todo para identificar cuál será la perspectiva. Entendería que esto sería más dentro de la naturaleza de proyectos que se pueden desarrollar, un proyecto de intervención, pensaría. Porque, por ejemplo, si me dijeras que es un proyecto de investigación, no se identifica como tal una investigación. Ahora, como tal, lo que nos presentas es un panorama, y lo que lo leímos en el resumen que nos llegó, es un panorama de lo que es el círculo de lectura, sus características, y al final, en tu exposición, veo algunas perspectivas de hacia dónde quieren llegar. Número 1 son estos espacios, ¿no?, que promueven una participación y que, en teoría, o buscan, te lo voy a comentar así para que veas
qué tipo de dudas me surgen, y a partir de eso ojalá te sirva para que puedas ir redireccionando, planteando los diferentes elementos protocolares de lo que sea un proyecto de intervención, si es que va por esa línea. Es decir, ¿qué es lo que se estaría buscando, ¿no? con este círculo? Incrementar la participación, desarrollar los aspectos que mencionaste, estos elementos de pensamiento crítico, de participación, de introspección del tipo de contenido, no sé. O sea, hay una serie de objetivos, porque si lo planteas pareciera como un proyecto de política, voy a ponerlo así, como decir, bueno, quiero que este modelo se escale a otros escenarios. Queremos que se fomente más la lectura. De esta manera, con estas características. Entonces, en este panorama que nos brindas, faltaría definir concretamente cuál es la intención de este proyecto, pero no la intención del ejercicio de lectura, que ese sí no los das. Nos dices, este espacio surgió como un espacio de contención, como un espacio de acercamiento al propio ejercicio lectivo, como un proceso de socialización, teniendo como eje o como núcleo la lectura. A partir de esto, bueno, eso es en términos operativos, ahí está claro. Ahora, con respecto al proyecto, ¿qué es lo que se quiere? Escalar, identificar el alcance de los ejercicios desarrollados de lectura comunitaria con respecto a estos elementos críticos, asociativos, etcétera, etcétera. O sea, estas son dudas, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? Porque ya existe. El círculo ya existe y hasta tiene una serie de resultados. 21 horas es un número significativo. Yo no leo ni 2 libros al año, entonces imagínate ustedes que ya dieron en 21. Entonces, ahí hay un tema importante donde tienes que definir y tiene que verse cuál es el punto. Es decir, identificar, caracterizar el modelo para que sirva de referencia a otro escenario, a otro contexto, a un ejercicio de práctica educativa, no lo sé. Es un proyecto que busca identificar los alcances en términos de los participantes de este círculo con respecto a esas perspectivas y esas dimensiones que tienen desde el proyecto. O sea, esa es otra posible lectura desde lo que nos presentas. O una tercera que me viene a la mente es con respecto a hoy, ¿no? Sabiendo, y aquí ya me meto en un terreno un poquito más técnico-conceptual, sabemos que hoy, ante la naturaleza y la virtualidad de la lectura, hoy se ha convertido en algo muy distinto. Gente de mayor edad como yo, nos tocaba leer textos en papel completos. Y eran libros grandes, medianos, pequeños. Hoy, se ha migrado, se ha intermediado hacia un alcance digital. Se lee mucho en lo digital. 2, hoy la lectura, dependiendo del broche generacional, porque ahí habría que buscar ese dato, quién conforma el círculo, porque te apuesto que una persona como un servidor de la tercera edad no lee igual que un joven, una joven que esté en el círculo de lectura, que a lo mejor se mueva por estas lecturas más rápidas, más concretas, más pequeñas, como hoy son los mecanismos de lectura. Hoy a veces, y esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas, cada vez se reduce más como la tolerancia a lecturas extensas, gracias a las redes sociales, a todo esto. Entonces, un poco cerrando, habría que ver a lo mejor qué rol tiene te hablo de esta tercera dimensión de análisis que podría surgir a partir de lo que nos presentas. ¿Qué rol tienen los clubes como como tu club su club de lectura, en los esquemas contemporáneos de acceso a la información y al conocimiento desde esta perspectiva multimodal que lo estás trabajando, ¿no? O sea, sería muy interesante también ver, porque un club de lectura
otra vez, perdón que haga el foco, pero una persona grande como yo lo entiendo como esos personas grandes que íbamos a una librería o a un café y nos sentábamos y traíamos leído una obra, o a veces hasta se leían ahí fragmentos. Pero eso había máquinas de escribir en esa época, imagínate. Entonces, hoy, a lo mejor quiero pensar en que todos llegan con un dispositivo y están leyendo, o ya compartieron vía Facebook qué les pareció y se reúnen, no se reúnen. Bueno, volvemos al punto. Traté de dar 3 miradas que me surgen como duda, que espero te sirvan como guía para clarificar esto en los documentos ya académicos que tienes que ir desarrollando. ¿Sí? Esos serían mis comentarios. Obviamente no identifico ni un elemento, o sea, elementos teóricos mencionas a unos aspectos de la teoría, pero son la teoría desde la perspectiva de la naturaleza del grupo, no de la acción del círculo, o al menos así lo veo. Igual la doctora Rangel podría darte otra mirada. Bueno, de lo demás no hay elementos metodológicos, por lo mismo que te digo, ¿no? Primero tendremos que conocer y a lo mejor tú misma en su momento clarificar cuál es el rol, cuál es la perspectiva, para poder encontrar estos elementos que harían falta aparentemente con respecto al análisis que estamos brindando. Pero bueno, esos son mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José. Ahora seguiremos con la maestra Mónica y sus comentarios. Adelante, maestra. Muchas gracias. Pues una felicitarte, ¿no? Realmente leer en estos tiempos es revolucionario. Nadie quiere leer y menos encontrar los libros, ¿no? Es muy complicado. Me parece que una de las cosas que también necesitamos como autores externos es entender quién conforma el grupo de lectura, ¿no? Cuáles son las personas que están ahí dentro. Tú misma dices que esta parte va desde la independencia, del gusto por la lectura, de qué temas quiero entender y cómo lo voy analizando. Me parece que entender quiénes conforman el círculo de lectura nos permitirá entender qué libros se están seleccionando. Tampoco hablas de la dinámica de selección de libros, tampoco nos hablas de cómo se dan estas reuniones de Zoom y de qué es lo que se hace, si realmente hay una comunidad activa, ¿no? Las evidencias que estás reuniendo de estas grabaciones de las sesiones y de la de asistencia, pues no nos ayudan a fomentar lo que pones tú aquí, que dice fomentar la convivencia y el diálogo y el respeto por diferentes actitudes o diferentes cuestiones. Si no hay como un análisis crítico dentro de estas reuniones de Zoom, que no lo sabemos, pues no estaríamos viendo estas evidencias reflejadas con lo que tú estás poniendo en el texto que nos mandaste. Relacionar las distintas temáticas literarias con las experiencias personales. Esto pues tampoco lo sabemos si no tenemos como una distribución del grupo de lectura. Precisamente no veo yo tampoco pues una delimitación como un proceso de investigación, sino de caracterización del propio club de lectura, y dices que tú quieres dentro de los objetivos como que sea más visible, ¿no? Más con mayor foro, pero tampoco hay mecanismos para hacer esto a mayores foros. También nos hablas de que esta metodología o estos 3 niveles de acercamiento que nos ponías de esta parte de la empatía, la creatividad, la crítica y análisis, no lo veo reflejado. Yo trabajé varios años con clubs, pero de cine, ¿no? De análisis cinematográfico para temas ambientales, y lo que terminábamos haciendo eran cuestiones de discusión, de análisis de lo que generaban estas películas, qué emociones nos generaban, ¿no? Terminamos viendo películas atemporales realmente, ¿no? Muy viejitas o de caricaturas incluso con chicos de preparatoria o de secundaria, y la lectura que le daban por el contexto era muy diferente, las emociones que se generaban y del por qué buscar nuevamente asistir al cineclub, ¿no? O sea, a lo mejor por ahí tendrías más herramientas como pedagógicas, ¿no? O de cómo fomentar la lectura. Sí, no sé, de los últimos chicos con los que he trabajado son de preparatoria y realmente sus gustos literarios ya no conocen ni a los clásicos, ¿no? Están súper lejanos del asunto. Entonces, bueno, ¿y esto cómo lo empatas con generar esta creatividad, este proceso crítico, analítico de la realidad? No sé, podrías también buscarlo como un aspecto pedagógico. Aquí sí
Desconozco yo las características del proyecto de intervención con las que tengas de contar para llevarlo por este camino. Y sí, me parece que también volvemos a lo mismo del trabajo pasado. No veo cómo cuadra el título con el objetivo o con lo que estás haciendo metodológicamente, ¿no? Pues me parece que sí deberías tener como una plática también con tu director de tesis para que te ayude a cuadrar estos objetivos con las metodologías, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, y gracias a ti, Rocío, por la presentación. Ahora seguiremos con la siguiente estudiante, Araceli Lázaro Juárez, que presenta su trabajo titulado Aprendizaje significativo, experiencias educativas de los estudiantes de la maestría en ambientes y sistemas y gestión en educación multimodal de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Adelante, Araceli. Sí, voy a compartir. ¿Me dicen, por favor, si se ve? Ya estamos viendo tu presentación. Ok. Bueno, gracias por la presentación. Justamente el trabajo de investigación que presento se enmarca en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, específicamente con lo que tiene que ver con las experiencias de los alumnos de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. El objetivo general es analizar las experiencias educativas de los alumnos de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal para reflexionar sobre la educación a distancia y la construcción del aprendizaje significativo. Dentro de los objetivos específicos, justificar los principales elementos del modelo multimodal para comprender la práctica educativa que se realiza en la MASGEM de la UNRC con respecto a la construcción del aprendizaje significativo y analizar las fortalezas y áreas de oportunidad del modelo multimodal en la MASGEM para la construcción del aprendizaje significativo desde el rol de los estudiantes. En ese sentido, la investigación versa sobre una perspectiva constructivista del aprendizaje. Se retoma la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, en la que se destaca que aprender de manera significativa implica vincular estos nuevos saberes con conocimientos previos, generando estructuras conceptuales más complejas. Y por otra parte, la dimensión sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, como este carácter social importante de todo acto cognitivo. La metodología utilizada es la investigación cualitativa y el método, el análisis de casos. Para eso se establecen 4 fases metodológicas. La primera, la revisión documental, que implicó un estado del arte, la construcción del marco teórico. La segunda fase, el desarrollo de las técnicas de investigación, que en este caso, por el tipo de investigación, fue la entrevista semiestructurada. La fase 3, análisis, resultados y hallazgos. Y la fase 4, la redacción del informe académico. Los participantes fueron estudiantes de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de la UNRC, que forman parte del 4º semestre y son, quienes son docentes de diferentes niveles educativos y cuyas edades están entre los 40 y los 68 años. Con la aplicación de las entrevistas se obtuvieron diferentes hallazgos que se pueden enmarcar en las siguientes categorías, como la motivación y disposición para aprender, los conocimientos previos, la significatividad del contenido, la interacción social y la mediación, el rol activo del estudiante, la aplicación del conocimiento y la evaluación. Dentro de esta categoría de motivación y disposición para aprender, se encontró que los estudiantes destacan pues como principal motivación la formación profesional y el interés por seguir preparándose. Algunos otros en obtener un mejor salario. Hubo quienes también comentaron que era el trabajo con los niños y en general con los estudiantes que tienen frente a sus grupos, así como trabajar con diferentes proyectos innovadores. Otros mencionaron también la importancia de la familia en esta cuestión de motivarse para estudiar la maestría y principalmente también vincular la tecnología con la educación, que es parte muy importante de su práctica laboral.
Dentro de los conocimientos previos destacaron justamente los conocimientos de didáctica, de pedagogía, de andragogía, algunos, y de metodología al ir pues realizando justamente todos estos proyectos de investigación. Destacaron también la utilización de las herramientas digitales de comunicación e interactivas, los diferentes elementos teóricos y elementos, por ejemplo, también de la nueva escuela mexicana y del pensamiento crítico, como estos conocimientos previos, así como sus experiencias de trabajo en la pandemia y pospandemia, y también su práctica de estrategias novedosas en las aulas. Dentro de las categorías de significatividad del conocimiento, destacan la información como muy interesante y muy valiosa, tanto en su formación académica como en su formación laboral. Destacaron también el contenido documental, epistemológico, filosófico y jurídico que va integrando todas las unidades curriculares de aprendizaje en lo que es el desarrollo de la maestría. También rescatan esta importancia particular que cada uno de ellos va dándole a cada uno de los temas que aprende, y también esta cuestión de los contenidos como una guía a la hora de orientar su práctica docente. Dentro de la interacción social y mediación, dan un valor muy importante a la interdisciplinariedad, ya que destacan que entre compañeros y docentes, pues algunos son técnicos, algunos son pedagogos, algunos son físicos, y pues hay una variedad amplia de disciplinas. Destacaron también la formación de vínculos de motivación y de trabajo que se van dando, que se fueron dando a lo largo de estos semestres que ya cursaron, y que han sido parte importante en la formación de sus aprendizajes. Reconocen justamente también las habilidades y conocimientos de sus compañeros, principalmente en lo que se refiere al trabajo colaborativo, y en ese mismo sentido reconocen que estos aprendizajes se construyen con los otros. En cuanto a su rol activo de estudiante, refieren que la organización del tiempo en entornos virtuales es de vital importancia. Reconocen que el aprendizaje autónomo y la construcción de aprendizajes significativos tiene que ver con la propia persona que está aprendiendo. En ese mismo sentido, destacan el compromiso, la disciplina y la responsabilidad de cada uno, y la forma versátil de trabajar en equipo y de manera individual en estos entornos virtuales, así como leer, escribir textos y revisar de manera consciente la bibliografía complementaria que se sugiere en cada una de las unidades curriculares de aprendizaje. Y también refieren la dificultad en algunas indicaciones para realizar las actividades en esta modalidad a distancia, porque a veces al no comprender cuáles eran las indicaciones, se les dificultó realizar algunas tareas, y con ello pues también refieren el estrés con algunas actividades educativas y al mismo tiempo laborales. Dentro de lo que fue la aplicación del conocimiento, reconocen que la aplicación de los conocimientos y fundamentos teóricos de cada una de las unidades curriculares de aprendizajes de la MASGEM han sido de vital importancia, que les han servido para desarrollar pequeños proyectos en las diferentes unidades curriculares de aprendizaje, y también en la realización de actividades tomando en consideración lo aprendido en la UNRC para hacer prácticas educativas innovadoras, vinculando lo que es la tecnología, todos los conocimientos que ya aprendieron con su propia práctica profesional. Dentro de la evaluación, consideran que puede ser motivante o desmotivante en esta educación en línea. Refieren una gran importancia de las retroalimentaciones de los docentes, en el sentido de que pues el docente solamente es mediador, pero puede contribuir a que se construyan aprendizajes significativos. Sugieren redefinir el aspecto de las autoevaluaciones en el sentido de darle un poquito el lugar al cómo se sienten, además de lo que aprenden. Refieren también poner más énfasis en mejorar la claridad de las rúbricas, justamente para la realización de las actividades, y sugieren la evaluación del conocimiento sobre lo procesual y lo actitudinal, que si bien es cierto está establecido en cada una de las unidades curriculares de aprendizaje, pues sí les gustaría que en este sentido de construir los aprendizajes, pues se diera paso a estos aspectos. Y como conclusiones parciales,
respondiendo a cómo construir aprendizajes significativos en el modelo híbrido dual de la UNRC. En base a estas experiencias, pues se considera justamente no solamente el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal, sino también ir vinculando este modelo híbrido dual en el que el uso de las TIC, el acceso a la educación, la flexibilidad que puede traer con ello, las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes, así como la importancia de los incidentes críticos y los problemas prototípicos, pues van encaminando justamente a estos aprendizajes significativos en la que los sujetos protagonizan el proceso educativo desde esta autonomía, pero a la vez también cooperación con los otros. Aprender a través de la experiencia, construir estos nuevos saberes con lo que ya se tiene y dando justamente a este proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso integral. Y bueno, esto sería parte de todos los avances que tengo de la investigación y bueno, muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Ahora continuaremos con la ronda de comentarios, iniciando con el doctor José. Adelante, doctor. Perdón, le cedo el lugar a la doctora Rangel porque tuve una desconexión y escuché la última parte nada más, entonces, por respeto a la exposición y a la colega. Ok, entonces comenzaremos, maestra Mónica. Sí, bueno, pues me parece que el tuyo sí está como más cuadrado, ¿no? Sí está más integrado esta parte de lo que dice el título y cómo se van conformando cada una de estas partes del análisis que estás haciendo. Me parece bastante interesante que quieras analizar pues la propia experiencia que te estás viviendo y que hablemos de esta educación significativa, ¿no? Desde la perspectiva en que son los propios estudiantes los que son gestores de esta educación. Esta parte de entender este modelo híbrido o multimodal cada vez es más común y cada vez es más importante en la formación, ¿no? Entonces, para ese aspecto, pues está muy bien. No, ayúdame, por favor, Ara, a aclarar una cosa. Escuché o no en tu exposición que decías estudios de caso, o fui yo la que tomó mal. ¿Sí lo dijiste? Porque después en la metodología decías que lo que hiciste fue realmente hacer como este análisis a través de cuestionarios, ¿no? Entonces, si quieres saber tú, bueno, no porque no puedes hacer réplica, pero ahí me quedó la duda de si realmente eran los análisis de caso o si realmente eran solamente los cuestionarios semiestructurados con los que pudiste tú realizar este análisis, ¿no? Me parece que tú ser parte de este posgrado y de estar analizándolo, hay un sesgo de visión. Entonces, ahí lo que te recomendaría revisar es a un antropólogo que se llama Eduardo Restrepo, que precisamente habla de este extrañamiento de la comunidad propia para poder ser más crítico a la hora de hacer el análisis de esta realidad, ¿no? Porque revisé también el documento que nos enviaste, yo no vi ahí lo de los análisis de caso. Y también me gustaría que resaltaras más cuáles son estos conocimientos, estos aprendizajes significativos y desde dónde vienen, desde la experiencia y lo que necesita el docente o realmente desde los contenidos que vienen dentro de las UAP, de las unidades de aprendizaje que tienen y en dónde están encontrando las dificultades de la claridad de las rúbricas. Me parece que sí, el proceso comunicativo pues es muy complicado, ¿no? Como docentes de tu lado y de mi lado, a veces uno quiere decir una cosa y se confunden las indicaciones, pero aquí podrías profundizar un poco más de qué elementos para poderlas clarificar, sobre todo porque es para ustedes mismos, ¿no? Y creo que esos serían mis comentarios. Muchas gracias, maestra Mónica. Entonces, sí, retomaríamos, doctor José, ¿por algún comentario? Sí, quiero hacer nada más un comentario. Ojo, aclaro que es con base en lo enviado previamente y lo último que, bueno, la parte que escuché. Mi comentario reside en
esta liga o este enlace que puede establecerse entre la perspectiva de experiencia educativa, o sea, como término, que experiencia educativa es algo bastante amplio, bastante... tiene una flexibilidad interpretativa bastante amplia, ¿sí? Se puede entender de muchas maneras. Y cuando uno revisa aprendizaje significativo, como ahí me guío también de la intervención de la doctora Rangel, es fundamental determinar significativo con respecto a qué, porque se está analizando el modelo, se está analizando esta pertinencia de la práctica, ¿no? Porque la experiencia es dentro de la MASGEM como tal, entonces lo significativo en qué reside en términos de la apropiación de los objetivos trazados desde la SUCA, desde la construcción del conocimiento asociado al perfil de formación y obviamente, de perspectiva de egreso, o con respecto a qué se está entendiendo como significativo con base en el marco didáctico, puede ser. Es decir, es significativo porque se está respondiendo a la estructura de cómo se imparten las UCAs, vamos a decir, por las observaciones que tienes y que haces con relación a los resultados, ¿no? Se requiere más ajuste en la rúbrica, se requiere más este tipo de elementos de, no sé, de afinar este tipo de cuestiones. Bueno, eso tiene que ver con los mecanismos propios del trabajo y de la claridad en términos de lo que se está buscando. ¿Por qué? Te lo trato de dar con un ejemplo, esperando sirva o sea de utilidad. Regularmente las rúbricas están asociadas con un esperado de, pero la multimodalidad te potencia aspectos que posiblemente no entren en una rúbrica, y no por eso estarían fuera de un marco de considerarlo asociado al proceso significativo. Al contrario, sería ampliar esta perspectiva de formación hacia aspectos o hacia esquemas que enriquezcan de acuerdo a lo que potencia la multimodalidad, las formas de trabajo, donde a lo mejor no tienes que estar siguiendo un examen modular no sé, como tal, que es algo que no reproduce este modelo, ¿no? Entonces, simplemente ahí clarificar, insisto, debo seguramente leer el documento completo para poder precisar un poco mejor en esto, pero solo esta observación en términos de el concepto experiencia educativa asociado a el aprendizaje significativo, que quede bien delimitado para que no sea un punto débil a la hora de entenderlo en su descripción dentro del modelo que tiene la universidad y la propia MASGEM. Pero bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, y muchas gracias, Araceli, por tu participación. Ahora continuaremos con la estudiante Rocío Merino Alcántara, que presentará su trabajo titulado Travesía de Mujeres Lectoras. Adelante, Rocío. Hola, buenas tardes a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Bien, mi nombre es Rocío Merino Alcántara, soy estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. El título de mi tesis o de mi proyecto es Travesía de las Mujeres Lectoras para obtener el grado de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. La docente que me apoya o con quien trabajo es la doctora Josefina Patiño Salceda, y directora de proyecto. Y bueno, para hablar un poquito de este proyecto, primero me gustaría mencionar algún panorama general de los antecedentes de esta situación. Este proyecto se basa en un club de lectura que se desarrolló a raíz de la pandemia, derivado de que una mediadora de lectura que pertenece al Programa Nacional Salas de Lectura requirió pues trasladar su sala a un entorno digital. Esta mediadora, de nombre Magdalena,
decidió mandar una convocatoria donde la clasificó por grupos entre hombres, mujeres, niños, adolescentes. De dicha convocatoria solamente tuvo una creación de sala que fue por mujeres adultas que oscilaban entre 40 y 60 años de edad, que tenían la necesidad pues de tener una sala de lectura o una actividad, derivado que la pandemia pues hubo este confinamiento. Esta sala de lectura que se creó se llama Sala de Lectura a las Desobedientes, derivado de un libro que se llama así Las Desobedientes, escrito por Betty Osorio, que es perteneciente este libro al acervo que otorga el Programa Nacional de Salas de Lectura para sus voluntarios. Esta sala de lectura inició en abril del 2020. La justificación de este proyecto de investigación es derivado a que, a pesar de que existieron limitantes para las integrantes de la sala de lectura, o sea, como primera instancia, ya que pues no conocían el uso de la tecnología. Estamos hablando de mujeres que, si bien tienen la necesidad o tienen el gusto de aprender y de leer, pues tenían ciertas limitantes en cuanto al uso de esta brecha generacional, ¿no?, de la tecnología o el uso de la tecnología. Sin embargo, pues fueron persistentes a pesar de estas limitantes, y pues derivado de dicho fenómeno es que surgió el deseo de comprender qué eran estos, en esencia, lo que les hizo permanecer y crear la sala de lectura, con base a sus experiencias individuales de vida relacionadas con la lectura, se relaciona con su necesidad de aprendizaje por medio de la educación informal, el uso de las tecnologías para generar un espacio propio o privado y de comunicación entre las participantes de la sala de lectura, las desobedientes, pues frente a la pandemia por COVID-19. Respecto a los objetivos generales, o el objetivo general que estoy planteando es el reconocer el impacto de la lectura en mujeres del círculo de lectura. Creo que aquí estaba yo hablándoles de la justificación de por qué se generó esta investigación, lo que les mencionaba, pero también me falta mencionar que el planteamiento del problema pues también es que por dicho fenómeno se hizo como una revisión de otras fuentes donde hablaran sobre las experiencias de vida o por qué las mujeres leían, donde se encontró una limitante en esta revisión literaria, ya que no se observaron suficientes investigaciones que nos hablaran de este conocimiento. Por lo tanto, el planteamiento del problema ofrece la necesidad de poder conocer más acerca del fenómeno o del tema. Y respecto al objetivo general, es reconocer el impacto de la lectura en mujeres del Círculo de Lectura Digital Las Desobedientes, del Programa Nacional Salas de Lectura de la Alcaldía Gustavo Madero de la Ciudad de México, derivado de la pandemia por COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos, es describir la trayectoria educativa, social y cultural de las mujeres lectoras a través de sus experiencias de vida con la lectura dentro de un contexto educativo informal, identificar las lecturas de interés de las mujeres lectoras derivado de la pandemia por COVID-19, describir los retos, la dinámica e interacciones para generar la sala de lectura digital. En cuanto al diseño de la investigación, el método metodológico que se utilizó o se está utilizando es una investigación cualitativa que se justapone entre el diseño etnográfico crítico digital y un diseño narrativo. Las técnicas de recolección de información es con base a bitácoras de las sesiones que han desarrollado. Para poder realizar todo esto, pues obviamente solicité el permiso tanto de las integrantes como de la mediadora, realizando bitácoras de estas sesiones para poder conocer estos objetivos, y también entrevistas a profundidad sobre las historias de vida con la intención pues de conocer
toda su trayectoria lectora y pues poder lograr el conocimiento de los objetivos y generar este conocimiento. El análisis de la información, bueno, sería por categorías entre la relación entre mujer y la lectura y la tecnología, la educación informal en clubs de lectura, adultas mayores, lectura y su alfabetización digital, perdón. Entre la unidad de análisis, como les mencionaba, pues son mujeres adultas de la comunidad, que se conforma por la creadora de la sala, la docente Magdalena, 6 mujeres que se llaman, o su nombre es Carmina, Yolanda, Alicia, Guillermina, Victoria, Ana Laura, donde su rango de edad oscila entre los 40, 50 y 70 años de edad, quienes tienen este gusto, este interés por seguir aprendiendo y estudiando por medio de la lectura y la escritura. Entre las líneas de acción, pues fue la inmersión inicial y total al campo por medio de, pues, el diálogo y tomando permisos para, pues, poder estar de forma al azar en esta dinámica o en el club como solamente observadora. Esta fue la estancia en el campo. Primeros acercamientos fueron igual. La descripción detallada de los procesos de recolección de datos por medio de la elaboración de instrumentos de una entrevista, las bitácoras que también se desarrollaron, también las entrevistas abiertas y estructuradas, la bibliografía de otras fuentes e historias de vida relacionadas con el tema, la codificación de los datos, clasificación y descripción de categorías, conjuntar historias, perspectivas y participantes, análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones. En cuanto a los logros, bueno, se desarrolló todo en cuanto a bitácoras, es lo que tengo desarrollado, y entrevistas, historias de vida. Sin embargo, todavía estoy en el análisis, ¿no? O estoy empezando a poder desarrollar el análisis para llegar a las conclusiones. Eso es en lo que todavía me falta trabajar. Pero en cuanto a todo lo que mencioné, pues son los logros que ya se han desarrollado y todavía sigo, pues, trabajando en ellos, ¿no? Esas son mis referencias. Ustedes pudieron observar algunas imágenes. Estas imágenes, pues, se refieren al club de lectura. En cuanto a digital, aquí durante la pandemia hicieron, ya cuando se podían ver, se conocieron en persona porque todo fue digital. Y pues por eso quise colocarlas. Y pues muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo. Muchas gracias, Rocío, por la presentación. Ahora iniciaremos con la ronda de comentarios con el doctor José Jacob. Adelante, doctor. Muchas gracias, Rocío, un gusto saludarte. Bueno, el proyecto también tiene algunos aspectos que me parecen bastante claros, delimitados, con respecto a lo que se plantea como objetivo. Solo te sumo algunas dudas que ojalá sirvan para clarificar algunos aspectos. Siempre he tenido esa título personal, siempre he tenido un conflicto con la palabra impacto, porque el término impacto reside otra vez en una flexibilidad interpretativa de impacto con respecto a qué, siempre asociado con un alcance, con alguna incidencia, o sea, hay muchas formas de asociarlo con respecto a lo que estás presentando, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar más de una incidencia que en término impacto. Entonces, ahí es importante que siempre ese tipo de términos con una multiplicidad interpretativa o flexibilidad interpretativa pueda ser bien delimitado y claro diciendo impacto refiere a esto, ¿no? Porque si no podría verse hacia un escenario o hacia otro escenario. Creo que es muy relevante, así como lo comentaban en el caso anterior, que también iba por el tema de círculo de lectura, establecer cuál es el foco con respecto a la incidencia que se tiene pensado indagar a través de la investigación y del desarrollo mismo, porque hay muchos aspectos que se juegan a partir de esta participación. O sea, el eje lectura es la base que establece la articulación de muchos elementos. Por un lado, los aspectos que mencionaba, los aspectos de la propia perspectiva, de sus condiciones, de qué les llevó de su trayecto social, cultural, lo que mencionas también en el documento, ¿no? Entonces es importante poder ahí establecer
¿desde dónde se plantea esa incidencia, ¿no? Como tal. El alcance de la lectura hacia sus vidas, es decir, que les hace partícipes de, y esto les determina un rol de formación, de constante aprendizaje, qué tipo de lectura, ¿no? Se está revisando un poco en línea con lo que comentaba la doctora Rangel hace una intervención que refería a qué tipo de lectura, porque bueno, los círculos regularmente están asociados con prácticas recreativas, con prácticas de superación, con prácticas de la lectura de ocio, por así decirlo, como se le conoce, no especializada, y a lo mejor esto les lleva a encontrarse con otro tipo de enfoque con respecto al desarrollo. También este paso de lo presencial a lo virtual y lo que determina con respecto a, creo que podría ser un aspecto clave a entender con relación a ese núcleo que planteas como impacto, que para mí el término que ocuparía si estuviera en tu lugar sería incidencia. ¿Cómo incide o qué incidencia tiene el círculo con respecto a qué? A la construcción de una identidad participativa, con respecto a incide en la formación de habilidades de lectura y de socialización de la lectura desde los medios digitales, que es otra forma de comunicación, otra forma que es un poco lo que mencionaba, o con aspectos más de la construcción, cómo incide en la construcción del sentido social, cultural, con respecto a. Tal vez esto yo más que nada te lo sumo en términos de que te pudiera servir para delimitar algunos aspectos, sobre todo en el trabajo conceptual y la perspectiva. ¿Por qué? Porque este tipo de prácticas regularmente que se asocian a cuál es la relación de estos procesos de socialización con base en un eje, en este caso la lectura, que en otro momento podría ser el cine, como decían, podría ser a lo mejor alguna práctica manual, no sé, etcétera, etcétera, tienen una relación, y cuando se estudia este tipo de círculos, lo que uno busca es resaltar uno de los tantos aspectos que se mueven, porque se mueven muchos aspectos. Entonces, esto creo que podría dar también un panorama con relación a lo esperado. Y ahí repito un poco lo comentado anteriormente. ¿Qué se esperaría de que este círculo incorpore más gente? ¿A partir de qué? De los elementos que proyectan y que se han logrado por medio de esa socialización, que se busca, que se enriquezca o que se identifiquen este tipo de incidencias socioculturales, identitarias, para, no sé, para darle otro cuerpo u otra solidez al grupo y siga teniendo esta experiencia, se mantenga con las personas que son, posiblemente con ingresos de alguien más. Se busca identificar el rol o la importancia del círculo como modelo para ser escalado a otro espacio, a una instancia formativa, etcétera, etcétera, que alguien pedagógicamente, didácticamente diga, mira, esta estrategia del círculo deberíamos llevarlo a una institución, por así decirlo. No, que sea el ejemplo de. El círculo tiene su naturaleza, su espacio, pero que sea escalable, a eso me refiero. Creo que eso sería interesante ver cómo proyectas a partir de esa relación. Bueno, esos serían mis comentarios, esperando que sirvan como parte de esta mirada extra al trabajo que está desarrollando. Muchas gracias, doctor José. Ahora continuaremos con los comentarios de la mesa. Adelante, maestra. Creo que no se los ha hecho a las otras participantes, pero creo que me gustaría que ustedes mismas se preguntaran, ¿no? ¿Qué pasaría en este mundo mundial global si sus trabajos no salieran a la luz? ¿Por qué las motivó a hacer estos trabajos? Me parece que en tu trabajo está mucho de las otras, de la importancia del círculo de lectura, de importancia y el impacto que tuvo en la vida de las otras, pero a ti, ¿por qué te mueve platicarnos qué está pasando ahí, ¿no? Me parece que no está, como bien señalaba el doctor, pues el impacto, la importancia de por qué narrarnos estos procesos de vivencia de ellas, ¿no? No entiendo la justificación clara de por qué sería tan importante ponerlo. No es que no lo aprecie, me parece muy interesante
y que a través de este proceso tan negativo como fue el COVID y este encierro, pues que hayamos tenido estas tablas de salvación, ¿no? Las salas de lectura nacen como una política pública y tienen sus propios objetivos. Se están cumpliendo a través de transportarlas de espacios físicos, que incluso nos regalaban libros, ¿no? También estuve en la capacitación, te daban libros semilla para atraer a gente con técnicas específicas para esos procesos de lectura y de incentivar la lectura. ¿Funcionan? ¿No funcionan? ¿Los tuvieron que cambiar? ¿No los tuvieron que cambiar? En lo que nos pasaste, hablas tú de este aspecto de las TICs y de esta alfabetización digital de estas personas, ¿no? Y tú lo resaltas a la hora de presentarnos al grupo. Bueno, pero al final nosotros no estábamos viendo qué aprendieron a usar, qué no aprendieron a usar, lo siguen usando o lo dejaron de usar y ahora mejor se prefieren reunir, qué significó para ellas, la forma en que tú a lo mejor estás documentándolo, tampoco nos permite exactamente ver esta trayectoria educativa y social de las mujeres. Hablas tú de una educación no formal, pero un círculo de la lectura, bien lo señaló el doctor Jacobo, es más hacia un proceso de placer, ¿no? Y hacia lecturas más recreativas. ¿En dónde está esta parte de la formación o de la educación informal que estás tú tocando en lo que nos señalas? Ese reconocer este impacto, pues también a mí me queda como muy ambiguo el impacto hacia qué, ¿no? O sea, me sentí mejor, no me sentí acompañada, no me deprimí, sí me deprimí, pero me acompañó el círculo de lectura, no me queda claro. Y esta parte también donde señalas tú y nos mandas las líneas de investigación, donde haces una inmersión inicial, total del campo, la estancia en el campo y los primeros acercamientos, me parece que son como ambiguos a la hora de qué tanto tú estás permaneciendo como observadora realmente del círculo o participante de este círculo, si lo estás viendo en un momento específico o lo estás viendo en retrospectiva, ¿no? Estas dudas me generaron en esta parte. También hacia dónde vamos, queremos que crezca este círculo de lectura, queremos hacer un análisis de cómo han crecido intelectualmente, el análisis de las lecturas propuestas, el análisis en el avance de que ellas tuvieron este análisis de las TICs, el análisis de esta docente de que cambió sus técnicas a la hora de presentar los libros o de hacer el análisis, o es el proceso de conformar realmente una comunidad lo que ha mantenido la cohesión del grupo. Y el título que tú nos presentas en el trabajo escrito, pues tampoco refleja, ¿no?, lo que nos estás platicando sobre la investigación, ¿no? Parece, como bien lo decías, pues una narrativa, pero no encuentro como el objetivo tan claramente de esta narrativa. Y sería todo. No sé si haya sido clara. Muchas gracias, maestra Mónica. Pues bien, con esta última intervención de la maestra, vamos a dar por terminada la mesa. Les agradecemos su presentación a las estudiantes por los proyectos y también la participación de las y los comentaristas en este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es importante señalar que se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, las cuales están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Les reitero nuestro agradecimiento y muy buenas noches. Gracias. Sí, doctor. ¿Podría comentar algo muy rapidito? Claro que sí. Bueno, esto dirigido para, obviamente, las ponentes. Ojo, puede ser que algo de lo que ustedes más bien, algo de lo que les comentamos sí está en los trabajos y no lo leímos. Es muy importante, y solo dos observaciones, que en los resúmenes cuiden muy bien de poner los aspectos puntuales, porque a lo mejor pueden alguna de ustedes decir, es que sí está, todo esto que me comentaste, hablando a título personal, sí está. Bueno, entonces es importante rescatar esos elementos clave siempre en un resumen, igual en sus presentaciones. Esto
tómenlo como una sugerencia, si les sirve, adelante. No pierdan tiempo a la hora de dar los antecedentes, el panorama, de dónde viene. Sean muy focalizadas en términos de sus objetivos, para que esto pueda a ustedes servirle, sobre todo en los próximos coloquios, donde todo va a ir muy enfocado a esas cuestiones. Solamente quería comentar eso. Le agradezco. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muy buenas noches y gracias por participar.